Esteban Corrado observaba la ciudad de Saltillo desde el ventanal blindado de su oficina en el piso más alto del edificio más moderno de la zona. Las luces de la capital de Coahuila parpadeaban abajo como luciérnagas atrapadas en el asfalto y el concreto de una urbe que no descansaba. A sus 52 años, Esteban era un hombre que lo tenía todo y al mismo tiempo sentía que no poseía nada. Era multimillonario, dueño de un imperio de constructoras que habían levantado rascacielos y centros comerciales por todo el norte de México, pero ninguna de esas estructuras era tan alta como el muro de soledad que rodeaba su corazón. Hacía 3 años que su esposa, Hortensia, lo había dejado solo en este mundo. Se la había llevado un cáncer implacable y una enfermedad que no respetó su fortuna ni los mejores médicos que volaron desde Suiza y Estados Unidos para intentar salvarla. El dinero, que Esteban siempre creyó que podía mover montañas, no pudo mover una sola célula maligna fuera del cuerpo de la mujer que amaba. Eran las 7 de la noche cuando atravesó las pesadas puertas de caoba de su residencia en Jardines de la Victoria. El sonido de sus zapatos italianos de piel fina resonaba en el mármol importado de la entrada. Un eco frío que subrayaba el vacío de la casa. Todo en aquel lugar respiraba un lujo asfixiante. Lámparas de cristal de Bohemia, tapetes traídos de Persia y obras de arte que costaban millones de pesos mexicanos, pero que no tenían voz para darle las buenas noches. Esteban se aflojó la corbata de seda, sintiendo el peso de los hombros no por las reuniones de negocios, sino por la ausencia que lo esperaba en cada habitación. Caminó por el pasillo principal, con la intención de encerrarse en su estudio y beber un whisky hasta que el sueño lo venciera, como cada noche desde el funeral. De pronto, un sonido rompió la atmósfera sepulcral. Fue una risa, aguda y cristalina, una risa infantil que cortó el silencio como un rayo de sol atraviesa una cueva. Esteban se detuvo en seco, frunciendo el ceño. Sus sentidos se pusieron alerta. No debería haber nadie allí a esa hora. Vivía solo. La ama de llaves, Mercedes, se marchaba siempre a las 5 de la tarde, y la cocinera hacía lo mismo. El enorme departamento de 700 metros cuadrados era, por las noches, un mausoleo privado para sus recuerdos. Sin embargo, la risa persistía, improveniente de la sala de estar. Con el corazón latiendo con una fuerza que no comprendía, Esteban caminó lentamente hacia el origen del sonido. Al doblar la esquina y entrar en la majestuosa estancia de techos altos, el tiempo pareció detenerse por completo. En el centro de la sala, sobre un tapete persa que había costado 300,000 pesos mexicanos, estaba una niña pequeña de unos 4 años. Tenía el cabello castaño lleno de rizos rebeldes, recogidos en 2 trenzas mal hechas, y vestía un mameluco rosa algo desgastado y sandalias de goma sencillas. Estaba agachada, jugando con 3 cochecitos de plástico viejos, haciendo ruidos de motor con la boca. A su lado, de rodillas en el suelo, y tratando de recoger desesperadamente unas migajas de galleta que habían caído sobre la valiosa lana del tapete, estaba una mujer joven. Esteban la reconoció de inmediato. Era Sofía, la empleada de limpieza que Mercedes había contratado hacía apenas 2 semanas para ayudar con las labores más pesadas los martes y jueves. La había visto solo de pasada, siempre con la cabeza baja, siempre apresurada. Una mujer delgada que parecía cargar con un cansancio mucho mayor que sus 25 años. Sofía se quedó congelada en el suelo, con las manos llenas de migajas y el rostro pálido de puro terror al ver a su patrón. El silencio que siguió fue denso,
cargado de una tensión que parecía a punto de estallar. «Señor Corrado, yo puedo explicarlo», comenzó a decir con una voz trémula que apenas era un susurro desesperado. «La señora Mercedes me dijo que usted llegaría después de las 9 de la noche, y yo no tenía con quién dejar a la pequeña Sarita. Mi madre está en el hospital, y la vecina que me ayuda tuvo que viajar de urgencia a Monterrey por un problema familiar. Pensé que si la mantenía calladita». Pero Esteban no estaba escuchando las explicaciones. Su mirada estaba fija en la niña, quien acababa de levantar la cabeza. Al verlo, el rostro redondo de la pequeña se iluminó de una manera tan pura que Esteban sintió un vuelco en el pecho. «¡Papito!», gritó la niña, con una alegría tan genuina que el eco rebotó en las paredes de yeso decorado. Sarita saltó de donde estaba y corrió hacia él con sus piernitas tambaleantes de infante. Sus bracitos se abrieron de par en par y una sonrisa enorme ocupó todo su rostro. Esteban no tuvo tiempo de reaccionar. La niña se lanzó contra sus piernas, abrazándolo con una fuerza desproporcionada para su tamaño, e enterrando su carita en la tela fina del pantalón de vestir, que costaba más de 5,000 pesos mexicanos. «Llegó mi papito, llegó mi papito», cantaba ella, saltando y apretándolo como si él fuera el ser más importante del universo entero. En ese preciso instante, algo se quebró dentro de Esteban Corrado. Era una grieta que había comenzado hacía 3 años y que ahora se abría de par en par. Se quedó allí, paralizado, con las manos suspendidas en el aire, sin saber dónde ponerlas. Nadie lo abrazaba así desde que Hortensia se había ido. Nadie lo llamaba de otra forma que no fuera señor Corrado o director. Nadie lo miraba con esa alegría desinteresada, sin cálculos, sin miedo y sin buscar nada a cambio. «¡Sarita, no!», exclamó Sofía, poniéndose de pie de un salto con el pánico reflejado en sus ojos llorosos. «Suelta al señor, hija. Suéltalo ahora mismo». Sofía corrió hacia ellos intentando apartar a la niña, pero Sarita se aferraba con más fuerza a las piernas de Esteban. «¿No es mi papito?», protestó la niña con un puchero, mirando hacia arriba directamente a los ojos de Esteban con sus grandes ojos castaños brillantes. «Tú eres mi papito, ¿verdad? Eres grande y guapo, como mi papá del cielo». El silencio que cayó después de aquellas palabras fue ensordecedor. Sofía estaba al borde de las lágrimas, temblando visiblemente. «Señor Corrado, por favor, perdóneme. Ella no entiende, es muy pequeña», decía atropelladamente mientras finalmente lograba despegar a su hija de las piernas del hombre. «Nos vamos ahora mismo. Le juro que esto no volverá a pasar. Por favor, no me despida. Necesito mucho este trabajo». Esteban guardó silencio durante unos segundos que parecieron horas. Su voz, cuando finalmente salió, sonó ronca y extraña, incluso para sus propios oídos. «¿Cuántos años tiene?», preguntó. Sofía parpadeó, sorprendida por la pregunta que no esperaba. «Cumplió 4 en marzo, señor». Esteban asintió lentamente, y luego, impulsado por una curiosidad que nacía del dolor, preguntó: «¿Y su padre?». Sofía bajó la mirada, apretando a Sarita contra su cuerpo. «Murió en un accidente de moto cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Sarita nunca lo conoció, solo lo ha visto en fotos. Por eso a veces confunde a los hombres altos que usan traje». Esteban observó a la niña, quien miraba la escena sin comprender por qué su mamá estaba llorando o por qué su papito no decía nada. Entonces, el hombre hizo algo que lo sorprendió a él mismo. Se arrodilló sobre el tapete persa, ignorando que estaba arrugando un traje de más de 15,000 pesos mexicanos, y se puso a la altura de la pequeña. «Hola»,
dijo con una suavidad que no había usado en años. El rostro de Sarita volvió a abrirse en una sonrisa radiante. «Hola, papito». Sofía intentó intervenir de nuevo, pero Esteban levantó una mano pidiendo silencio de forma amable. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a la niña. «Me llamo Sara, pero todos me dicen Sarita porque soy chiquitita», respondió ella, abriendo los brazos para mostrar cuán pequeña era, antes de soltar una risa sin reservas. «¿Y tú?», preguntó ella con curiosidad. «Me llamo Esteban», respondió él. La niña arrugó la nariz, tratando de pronunciar el nombre. «Es difícil. ¿Puedo decirte Teban?», preguntó con inocencia. Esteban sintió un nudo en la garganta. Así solía llamarlo su abuelo cuando era un niño en el rancho, antes de que el mundo de los negocios lo volviera un hombre duro. «Claro, puedes decirme Teban», aceptó. Sarita aplaudió con entusiasmo. «Oye, Teban, ¿vives aquí? Es muy grande. Parece un castillo de príncipe». Esteban no pudo evitar que las comisuras de sus labios se curvaran en el inicio de una sonrisa. «No soy un príncipe, pequeña. Solo soy un hombre que vive en un lugar demasiado grande para él solo». Sarita inclinó la cabeza con un gesto de empatía que desarmó al millonario. «¿Solo? ¡Qué triste! ¿No tienes a nadie con quien jugar?». En ese momento, rodeado de toda su riqueza, Esteban Corrado sintió que los ojos le ardían. «No», confesó con una honestidad brutal. «No tengo a nadie». Sarita lo pensó por un momento, balanceándose sobre sus pies. Luego, con la determinación absoluta que solo tienen los niños, sentenció: «Entonces yo voy a ser tu amiga. Mi mamá dice que los amigos no dejan que nadie esté solito». Y sin pedir permiso, volvió a lanzarse a sus brazos. Esta vez, Esteban no dejó las manos en el aire. Cerró los brazos alrededor del cuerpo minúsculo de la niña, sintiendo su calor, el aroma a champú barato, a galletas y a infancia. Sintió el latido acelerado de su corazoncito contra su pecho y, por primera vez desde el entierro de Hortensia, dejó que una lágrima silenciosa rodara por su mejilla. Sofía observaba la escena con la mano sobre la boca, sin saber si intervenir o si aquello era un sueño. Cuando Esteban finalmente soltó a la niña, se limpió el rostro rápidamente tratando de recuperar la compostura. «¿Tienes hambre, Sarita?», preguntó. «Y mucha», respondió ella con energía. «Pero mamá solo trajo galletas, porque dice que no se puede agarrar comida de las casas ajenas, porque es de mala educación». Esteban miró a Sofía, que estaba roja de vergüenza. «¿Está Mercedes aquí?», preguntó refiriéndose a la gobernanta. «No, señor. Ella se fue a las 5», murmuró Sofía. «Perfecto», dijo Esteban, poniéndose de pie y extendiendo su mano hacia Sarita. «Acompáñenme a la cocina. Vamos a ver qué hay para cenar». La niña tomó su mano sin dudarlo. «Vamos, Teban. Mi panza está haciendo ruidos de león». La cocina de la residencia era el sueño de cualquier chef. Islas de mármol de Calacata, electrodomésticos de última generación que parecían sacados de una revista de diseño y una alacena repleta de productos gourmet que Esteban casi nunca tocaba, y pues solía comer en restaurantes o pedir comida a domicilio. Sofía entró con los ojos muy abiertos, sintiéndose fuera de lugar. «Señor Corrado, yo no sé usar estas cosas», dijo señalando la estufa profesional de 6 quemadores. «Es solo una estufa, Sofía», respondió él con naturalidad. «Enciende igual que cualquier otra». Sarita ya se había subido a uno de los bancos altos de la isla y observaba todo con fascinación. «¡Qué cocina tan bonita! Parece la de las películas de magia». Esteban abrió el enorme refrigerador y se dio cuenta, con cierta vergüenza,
de que estaba casi vacío. Había botellas de agua mineral importada, algunos frascos de aceitunas griegas, quesos finos aún en su empaque y una charola de carnes frías que la ama de llaves dejaba preparada. No había nada que pudiera considerarse una comida casera de verdad. «Oh, no hay comida real aquí, señor», dijo Sofía con timidez. Esteban la miró confundido. «¿Qué es comida real para ti?» Ella parpadeó y respondió: «Arroz, frijoles, un caldito de pollo, verduras, esas cosas». Esteban nunca lo había pensado así. Para él, la comida eran platillos sofisticados con nombres en francés. La idea de cocinar arroz y frijoles en su impecable cocina le resultó extrañamente reconfortante. «El mercado orgánico de abajo todavía está abierto», dijo Esteban tomando su teléfono celular. «Pediré que traigan lo necesario». Sofía intentó detenerlo. «Señor, no gaste por nuestra cuenta. Nosotros podemos...» Él la interrumpió con una mirada suave pero firme. «Por favor, déjame hacer esto, Sofía». Había algo en su tono, una súplica oculta, como si necesitara esa cena tanto como ellas. 10 minutos después, el conserje entregó varias bolsas de compras: arroz, frijoles negros, pollo fresco, jitomates, cebollas, ajos, papas y zanahorias. Cosas simples que no habían entrado en esa casa en años. Sofía se arremangó la blusa y se puso frente a la estufa. Esteban se quedó allí, sin saber qué hacer con sus manos de ejecutivo. «¿Quiere ayudar?», preguntó ella con una sonrisa tímida. «No sé cocinar», admitió él. «Yo le enseño», respondió ella. Lo que siguió fue la escena más surrealista en la vida de Esteban Corrado. Él, con las mangas de su camisa de seda remangadas, pelaba papas bajo las instrucciones de su empleada de limpieza, mientras Sarita cantaba canciones infantiles sentada en la barra y daba consejos sobre cómo cortar las zanahorias para que quedaran felices. «Así no, Teban. Tienen que ser trozos chiquitos», decía la niña riendo, y en un momento dado el cuchillo resbaló y Esteban se cortó un poco el dedo. «¡Ay, Teban se lastimó!», gritó Sarita preocupada. Sofía soltó lo que estaba haciendo y corrió hacia él. «Déjeme ver», dijo tomando su mano sin pensarlo. Fue un contacto breve, pero Esteban sintió la calidez de sus manos trabajadoras. «Es solo un rasguño», dijo él, pero ella ya estaba buscando un vendaje. Sarita se acercó y sopló sobre el dedo de Esteban con todas sus fuerzas. «Listo, ya soplé. Ahora se va a curar rápido porque los soplidos de los amigos son mágicos». Esteban la miró y sintió que el hielo de su alma se derretía un poco más. La cena estuvo lista en menos de una hora. El aroma del arroz recién hecho y el pollo con verduras inundó la cocina, dándole a la casa un olor que nunca había tenido, el olor de un hogar. «¿Dónde vamos a comer?», preguntó Sofía, mirando el comedor formal con capacidad para 12 personas. «Aquí mismo, en la barra», decidió Esteban. Se acomodaron los tres. Esteban en un extremo, Sofía en el otro y Sarita en medio, sobre unos cojines que improvisaron para que alcanzara la mesa. El primer bocado de arroz fue una revelación para el millonario. No porque fuera una receta compleja, sino porque sabía a cuidado, a sencillez y a vida. «Está delicioso», dijo con sinceridad. Sofía sonrió, y por primera vez el cansancio en sus ojos pareció disiparse un poco. Durante la cena, Sarita no dejó de hablar. Les contó historias fantásticas sobre una hormiga que vio en el parque y cómo el cielo de Saltillo a veces parecía de algodón de azúcar. Esteban la escuchaba con una atención que no le dedicaba ni a sus socios más importantes. «Oye, Teban, ¿tú sabes volver a casa por el olor?», preguntó la niña de repente. Esteban se quedó pensativo.
Miró su lujoso departamento y respondió: «Creo que se me había olvidado el camino, pequeña». Sarita lo miró con seriedad infantil. «Entonces necesitas que alguien te enseñe de nuevo. ¿Quieres que yo sea tu maestra?» Esteban sintió un nudo en la garganta. «Me encantaría», respondió. Después de cenar, Sarita empezó a bostezar, frotándose los ojitos con sus manos pequeñas. «Tengo sueño, mami». Sofía se levantó rápidamente para recoger los platos. «Ya es muy tarde, señor Corrado. Tenemos que irnos». Pero la niña se quejó suavemente. «No quiero irme. Quiero quedarme con Teban». Esteban intervino. «Déjala descansar un poco más, Sofía. Ayúdame con los platos mientras ella toma una siesta en el sofá». Sofía dudó, pero aceptó. Mientras lavaban la loza, ella preguntó en voz baja: «¿Por qué hace todo esto, señor? Yo soy solo la mujer que limpia sus pisos». Esteban dejó de secar un plato y la miró a los ojos. «Porque cuando tu hija me llamó papito, fue la primera vez en 3 años que alguien me miró y vio a un ser humano, no a un hombre con dinero. Me recordó que todavía estoy vivo». Sofía bajó la mirada, conmovida. «Yo sé lo que es la soledad, señor. Cuando Rogelio murió, me sentí invisible para el mundo. Solo era la viuda pobre que daba lástima. Pero tuve que levantarme por Sarita». Esteban puso una mano sobre su hombro de manera respetuosa. «Eres una mujer muy fuerte, Sofía». Ella se encogió de hombros. «No tengo otra opción. La fuerza no es no caer, sino levantarse cuando todo te dice que te quedes en el suelo», reflexionó él. Se quedaron en silencio por un momento, unidos por sus pérdidas y por esa extraña conexión que acababa de nacer en una cocina de lujo. «¿Cuánto te paga Mercedes?», preguntó Esteban de repente. «200 pesos mexicanos por día, 2 veces por semana», respondió ella. Era una miseria. Esteban gastaba más que eso en un café y un panecillo. «Eso no es suficiente para vivir», dijo Esteban con un tono de indignación que no pudo ocultar. Sofía se encogió de hombros con amargura. «Es lo que hay, señor. Trabajo en otras 4 casas para completar el gasto y poder pagar las medicinas de mi madre». Esteban tomó una decisión en ese instante. «A partir de mañana, quiero que trabajes para mí de tiempo completo. Necesito a alguien que administre esta casa, no solo que la limpie. Te pagaré 5,000 pesos mexicanos a la semana, con prestaciones y seguro médico para ti, tu hija y tu madre». Ann Sofía se quedó sin habla, con los ojos llenos de lágrimas. «Señor, eso es demasiado dinero. No puedo aceptarlo». «No es un favor, es una oferta de trabajo», dijo él con firmeza. «Esta casa necesita vida, y ustedes me la han devuelto en una sola noche». Sofía aceptó, llorando de alivio. La semana siguiente, ella y Sarita se mudaron a un pequeño pero acogedor departamento que Esteban tenía en el mismo edificio, el cual solía usar para visitas. El cambio fue radical. Sarita ahora corría por los pasillos de la constructora cuando acompañaba a su mamá a dejarle documentos a Esteban. El personal de la oficina, acostumbrado a un jefe frío y distante, se sorprendía al verlo sentado en el suelo, jugando a las escondidas con una niña pequeña durante su hora de comida. La secretaria de Esteban, Alicia, comentaba con asombro cómo el semblante de su jefe había cambiado. Ya no era el hombre de mirada dura. Ahora, siempre había un destello de luz en sus ojos. Pasaron los meses, y la relación entre los tres se hizo cada vez más estrecha. Ya no eran patrón y empleada. Se habían convertido en una familia elegida. Esteban asistía a los festivales escolares de Sarita, presentándose orgulloso como su tío Teban. La madre de Sofía, doña Consuelo, también se recuperó gracias a los cuidados médicos que Esteban costeó. Ella,
una mujer sabia de campo, observaba la relación entre su hija y el millonario con una sonrisa cómplice. «Ese hombre te mira con ojos de amor, hija», le decía a Sofía. Ella se sonrojaba y negaba con la cabeza. «Él es un gran hombre, mamá, pero somos de mundos distintos». «En el corazón no hay códigos postales, Sofía», sí respondía la anciana. Un jueves por la tarde, Esteban organizó una pequeña fiesta para celebrar el 5º cumpleaños de Sarita. No fue en un salón lujoso, sino en la terraza de su casa. Hubo pasteles, globos y mucha risa. Al final de la tarde, cuando Sarita estaba soplando las velas de su pastel, cerró los ojos con mucha fuerza. «¿Qué pediste de deseo, pequeña?», preguntó Esteban. Sarita se acercó a su oído y le susurró: «Pedí que tú fueras mi papá de verdad, para siempre». Esteban sintió que el corazón se le salía del pecho. Miró a Sofía, que estaba a unos pasos, observando la escena con ternura. Se dio cuenta de que ya no podía imaginar su vida sin ellas. La soledad que antes lo habitaba había sido derrotada por el amor de una niña y la valentía de una mujer. Esa misma noche, después de que Sarita se durmiera, Esteban y Sofía se quedaron solos en la terraza, observando las luces de Saltillo. «Ella pidió un deseo», dijo Esteban rompiendo el silencio. Sofía sonrió. «¿Seguro pidió un juguete nuevo?» «No», respondió él, acercándose a ella. «Pidió que yo fuera su papá de verdad». El aire se volvió pesado de pronto. Sofía bajó la mirada, nerviosa. «Ella te quiere mucho, Esteban. Has hecho tanto por nosotros». Esteban tomó sus manos suavemente. «Sofía, yo no hice esto por caridad. Lo hice porque las amo. A las dos. No sé en qué momento pasó, pero mi casa ya no es un castillo de cristal. Es un hogar gracias a ustedes». Sofía levantó la vista, con los ojos empañados. «Yo también te amo, Esteban, pero tenía miedo de decirlo». Se besaron bajo el cielo estrellado de Coahuila, un beso que sellaba un pacto de amor y redención. Y no importaban los millones de pesos mexicanos, ni las diferencias de clase, ni el pasado doloroso. Eran dos almas que se habían encontrado en medio de la tormenta. Unos meses después, se casaron en una ceremonia sencilla. Esteban adoptó legalmente a Sarita, dándole su apellido y, sobre todo, su corazón. La niña ya no tenía que imaginar a un papá en el cielo. Tenía uno de carne y hueso que la leía cuentos cada noche. Con el tiempo, la familia creció con la llegada de un pequeño niño al que llamaron Mateo. La casa, que alguna vez fue un mausoleo de lujo, ahora estaba llena de juguetes, risas y el caos bendito de una familia de verdad. Esteban Corrado aprendió que la verdadera riqueza no se cuenta en ceros en una cuenta bancaria, sino en los abrazos que recibes al llegar a casa. A menudo recordaba aquella noche en la que entró a su sala y encontró a una niña pequeña jugando sobre su tapete de 300,000 pesos mexicanos. A veces, las mejores cosas de la vida llegan de la forma más inesperada, rompiendo nuestras reglas y protocolos para recordarnos qué es lo que realmente importa. Sofía, por su parte, nunca olvidó de dónde venía, y junto a Esteban, creó una fundación para ayudar a madres solteras en situaciones vulnerables, dándoles las oportunidades que ella misma alguna vez necesitó. La historia de Esteban y Sofía se convirtió en una leyenda local en Saltillo, no por el dinero involucrado, sino por la humanidad que demostraron. Demostraron que el amor es el único lenguaje universal capaz de derribar cualquier barrera. Y Sarita, aquella niña que una vez confundió a un extraño con su padre, que creció sabiendo que los milagros existen y que a veces solo hace falta un abrazo sincero para cambiar el destino de una persona para siempre.
En la oficina de Esteban, junto a sus trofeos y reconocimientos empresariales, siempre hubo un lugar especial para un dibujo hecho con crayolas. Un sol sonriente, una casa pequeña y 4 figuras tomadas de la mano, con un letrero que decía «Mi familia». Al contemplar el camino recorrido, uno comprende que la vida es un tejido de encuentros azarosos que solo cobran sentido con el tiempo. Para quienes ya hemos peinado canas y visto cómo el mundo se transforma ante nuestros ojos, la historia de este hombre y esta niña no es solo un relato de generosidad, sino un recordatorio profundo de que la soledad es una elección que a menudo disfrazamos de necesidad. A cierta edad, que tendemos a creer que nuestro libro ya está escrito, que las pérdidas sufridas han sellado nuestro destino y que solo nos queda observar el atardecer de nuestros días en un silencio digno. Sin embargo, la verdad más humana y conmovedora es que el corazón no tiene fecha de caducidad. La capacidad de asombro y la necesidad de dar y recibir afecto permanecen intactas, esperando apenas una grieta en nuestra armadura para florecer de nuevo. La madurez nos enseña que la verdadera nobleza no reside en la acumulación de bienes materiales, sino en la disposición del alma para dejarse conmover por la fragilidad ajena. Esteban Corrado tenía todo lo que el mundo moderno considera éxito: poder, influencia y una seguridad financiera inquebrantable. No obstante, era un hombre pobre en lo esencial, hasta que permitió que la inocencia de una niña desordenara su existencia perfecta y estéril. Este es un aprendizaje vital para los adultos mayores. Nunca es tarde para abrir la puerta a lo inesperado. A veces nos encerramos en nuestros recuerdos, convirtiendo nuestras casas en museos de lo que fue, olvidando que la vida sigue latiendo con fuerza fuera de nuestras paredes, y que siempre hay alguien necesitado de la sabiduría y el refugio que solo los años pueden otorgar. El concepto de familia, como bien descubrieron los protagonistas de esta historia, trasciende los lazos de la sangre. La familia es un acto voluntario de presencia y compromiso. Es elegir quedarse cuando lo más fácil sería retirarse a la comodidad de la propia burbuja. Si para aquellos que han perdido a sus compañeros de vida o cuyos hijos han volado lejos, el ejemplo de Esteban nos invita a buscar nuevas formas de paternidad y abuelidad en el prójimo. Hay miles de Saritas en el mundo buscando un referente, un consejo o simplemente una mano segura que sostener. Al entregarnos a los demás, no solo aliviamos su carga, sino que dotamos a nuestra propia existencia de un propósito renovado. La generosidad es, en última instancia, el mejor antídoto contra el olvido y la amargura que a veces acechan en la vejez. Finalmente, esta historia nos deja la lección de que la humildad es el puente más corto hacia la felicidad. Sofía, con su dignidad y su esfuerzo silencioso, le enseñó al gran empresario que las cosas más valiosas, la lealtad, la ternura, el sabor de una comida compartida, no tienen precio en el mercado. Para los que hemos vivido mucho, sabemos que al final de la jornada, lo único que realmente queda son los momentos en los que fuimos luz para alguien más. Que estas palabras sirvan de consuelo y motivación para entender que cada día es una oportunidad de redención. No importa cuán frío sea nuestro mármol o cuán vacío parezca nuestro comedor, siempre habrá una risa esperando ser escuchada, si tan solo estamos dispuestos a guardar silencio y abrir el corazón a la maravillosa posibilidad de empezar otra vez.